Bueno, saludos hermanos, una vez más. El próximo sábado espero estar hablando en Boston, Massachusetts. Me voy el lunes para mi tercera visita este año a Orr, Minnesota, para el campamento allí. Y después voy a ir al campamento en Loch Lomond. ¿Cómo lo llaman? Lake Lomond. De todos modos, en Escocia, siempre en Escocia, de todos modos, lo pronuncian Loch Lomond. Y pienso que es bueno y necesario que vaya allí y hable a esta gente joven, esos jóvenes de 13 a 18 años de edad o incluyendo 17. Ellos serán los líderes en justo 15 y 20 años. Y es en lo que se va a convertir esta iglesia. Depende en un montón de ellos. Me pregunto si nos damos cuenta de cuán importantes son. Bueno, déjenme preguntarles la misma cosa que oyeron antes esta tarde. ¿Por qué debemos salir del mundo? Este mundo está justo ahora en las primeras etapas de la crisis del cierre de esta era o de este mundo entero, este mundo presente, y otro mundo mejor viene. Justo ahora todo está marchando. Dios ha demorado ciertos eventos, pero Dios dice que hará una obra corta y repentinamente la acortará. Jesús nos dio la expresión de cómo vendrá cuando menos se le espere, y como una rata atrapada en una trampa que se cierra cuando no lo sabe hasta que queda atrapada. Y así es como de repente las cosas van a suceder muy pronto. ¿Qué tanto se demorará Dios antes de que lo haga? No lo sé, pero hay cada razón del por qué puedo sentir que estamos llegando muy cerca de ese tiempo. Europa se está reunificando y cuando esté reunificada, nuestra obra estará terminada y esto llevará rápidamente a la segunda venida de Cristo y al mundo de mañana. Así, el mundo está en crisis. Este mundo es malo, el mundo está equivocado. Muchas veces he dicho que todos los errores y males son meramente el error más grande que pueden tener, que todos los errores vienen de una premisa falsa que es asumida y tomada descuidadamente por hecho. Una cierta premisa que asumimos y es el fundamento, la base sobre la que todo y cada argumento y el así llamado conocimiento están basados, y aún así es falsa. Y encuentran que, en la mayoría de los casos, casi siempre los errores están basados en premisas falsas tomadas descuidadamente por hecho y asumidas como si fuesen tan evidentes que no necesitan probarse. Adán tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenemos ambas cosas en este mundo. Hay un cierto tipo de bien en el mundo que es bien egoísta, pero también hay una gran cantidad de mal. Ahora, todo esto se remonta a los orígenes, y este tema de los orígenes es algo en que parece que la ciencia falla en mirar, la educación falla en mirarlo, la religión falla en mirarlo. Y esta es la premisa básica en donde se inicia todo. Si su premisa es errónea, todo lo que está basado en ella va a ser malo. Este es el por qué este mundo está mal. Satanás ha cegado al mundo entero en una premisa falsa. Veamos ahora. Tengo algunas notas que escribí aquí que quiero llevarles. Bueno, la premisa falsa que Satanás ha dado al mundo de la educación y la ciencia es esta de la evolución. Esta es la premisa sobre la cual está basado todo. En otras palabras, este es el origen. Trazan los orígenes a través de su doctrina o teoría de la evolución, en donde comenzó todo, y no puede explicar los problemas en el mundo, no da esperanza de solución, y el mundo entero está en problemas. Ahora, esta es la ciencia, esta es la educación en este mundo. Pero ahora miren la religión en el mundo, especialmente en el cristianismo como un todo. La religión se mira como si... Dios creó al hombre y el plan de Dios falló en el mismo comienzo.
Adán tomó la decisión errónea y esta fue la caída del hombre, y desde entonces Dios ha estado tratando de reparar el daño. Satanás vino y dañó lo que Dios había creado, el hombre. Y Dios ha estado tratando de reparar el daño y hacer al hombre tan bueno como fue en primer lugar antes que Satanás viniese y ocasionase su caída. Ahora, si lo rastrean, Dios no está teniendo éxito muy bien. Y así, 430 años después de Moisés, Dios formó a una nación para que fuese su nación. Dios trató con un nuevo esquema, pero la nación no obedeció, y Satanás atrapó aquí a los mejores de ellos, aquí en la nación. Y después envió a Jesucristo para que viniese a tratar de reparar el daño y hacer a todos en este mundo tan buenos como Adán lo fue antes de la caída, y así salvar al mundo entero de esta manera, uno a la vez, e ir en una cruzada. Así ven que Jesucristo fue enviado al mundo en una cruzada salvadora de almas. Bueno, no puedo encontrar algún lugar en la Biblia donde Jesús fuese en una cruzada salvadora de almas, donde haya rogado a alguien que le diese su corazón. En la Biblia veo donde una mujer joven fue a él en Samaria, en el pozo de Jacob. Jesús habló del Espíritu Santo en términos de aguas vivas y ella dijo, dame de esas aguas vivas. Ella se las estaba pidiendo. Qué maravillosa oportunidad para él de haberla convertido. En vez de hacerlo, dijo, ve y dile a tu esposo. Y ella dijo, bueno, no tengo esposo. Y Jesús dijo, por una vez has dicho la verdad, porque has tenido... ¿Cuántos serán? Creo que 5 esposos, y con quien ahora estás viviendo no es tu esposo. Jesús no trató de convertirla, le dijo sus pecados y lo que estaba mal. Y esta es la manera que es en el mundo. Así, el mundo ha estado engañado respecto a la religión para tener éxito en la vida para nuestros problemas. Han estado engañados acerca del camino de vida de Dios y han estado viviendo en un camino de vida diferente y erróneo porque no conocen sus orígenes. Así, hoy quiero hablar un poco acerca de las 7 leyes del éxito. Quiero hablar también acerca del origen de la ley y el gobierno y cosas básicas de este tipo que explican por qué está mal el mundo. Quiero decirles por qué y por qué he estado ahora desde hace unos 2 años regresando a los orígenes. He regresado a los 2 árboles. No sé si algunos de ustedes hayan dicho, allí va el señor Armstrong otra vez. Me gustaría que dejase esos 2 árboles. No, no voy a dejarlos. ¿Ha sintonizado una película en la televisión o ido a un cine y la película está a 1/3 o a la mitad o a 2/3? Y usted no puede hacer algo con esto, no ha visto el principio y no entiende lo que está viniendo ahora. Bueno, hermanos, venimos a la vida y toda la vida es una película del programa y plan de Dios. Hay un propósito funcionando aquí abajo y Dios tiene ese propósito y es Dios quien lo está trabajando. Llegamos nosotros, bueno, alrededor de la hora 8, cuando casi se acaba y la mayoría de la gente mira desde aquí. No habiendo visto lo que antes fue, no entienden en dónde estamos ahora o qué ocasionó la condición que ahora vemos. Tienen que remontarse a los orígenes y ver cómo se inició todo. Tenemos que entender la premisa correcta o nuestra conclusión basada en otra premisa va a ser falsa. Así, el mundo ha sido engañado respecto a la religión. El mundo ha sido engañado respecto a la educación para tener éxito en la vida. Ha sido engañado en el gobierno, en cada camino. No conoce el origen de la ley.
Hablé recientemente en una reunión en la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California y les mencioné algo acerca del origen de la ley y del gobierno. Ustedes saben, no pienso que sepan el origen de la ley y es una escuela de leyes y estudian leyes. Y no pienso que los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos entiendan el origen del gobierno. Llegan como a esta última hora y no le entienden. Si no nos remontamos al principio, están confundidos, tienen una perspectiva errónea, no entienden lo que ahora está pasando. Expliqué en la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California. Esto es, a un grupo de ellos. Les expliqué cómo, cuando yo tenía 5 años, mi padre me dijo que algún día sería un abogado de Filadelfia, porque siempre estaba preguntando tantas preguntas. Él estaba cansado de responderlas. Bueno, cuando tenía 34 años, fui desafiado sobre una cuestión de la ley y les dije, fui a un libro de leyes para resolver esta cuestión de leyes. Les dije que era un libro del que no sabía si tenían una copia o no en la biblioteca. Dudaba si la mayoría de las escuelas de leyes tuviesen una copia de este libro sobre leyes, pero es un libro básico sobre ley y habla acerca de ley desde el mismo comienzo. En efecto, este libro es la Santa Biblia y habla acerca de la ley en el capítulo 2 del mismo primer libro. Y todo el camino hasta el último capítulo de Apocalipsis aún ven que se habla de ley. Todo el camino es acerca de ley. Ahora, pecado es la transgresión de la ley y tiene mucho que decir acerca de pecado y acerca de ley. Ustedes saben, descubrieron abajo en la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California que tenían una copia allí de la Biblia y dijeron que iban a poner inmediatamente una orden por varias copias más. Bueno, pienso que van a ser felicitados. La Biblia debería de ser el libro de texto básico de leyes. Les di una insinuación del origen de la ley y del gobierno y cómo se originó todo. ¿De dónde se iniciaron este tipo de cosas? ¿De dónde vino el gobierno? ¿Qué es la ley? Abogados, jueces, gobernantes no lo entienden. Este es el por qué están ensuciando hoy todo. No entienden dónde se inició. Tienen la premisa errónea. ¿Qué es ley? ¿Y qué es gobierno? Bueno, ley son las reglas que regulan la conducta humana en relación con otros. Por ejemplo, pueden llamar las reglas de un juego de fútbol o un juego de béisbol. Pueden llamarlas la ley del juego. Ley es meramente reglas que regulan la conducta, así que nos llevemos bien para que todo marche como debiese. Pero las escuelas de leyes no entienden el origen de la ley. Como dije, no pienso que los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos lo entiendan. Ahora, las primeras palabras en todo libro de leyes, que es la fuente principal de la ley y el comienzo, y cada escuela de leyes debería comenzar aquí, es Génesis 1 y versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Dios es una palabra plural, Elohim. Fue escrita en idioma hebreo, que fue escrito, déjenme ver, bueno, creo que hace más de 3000 años, y fue escrita en idioma hebreo, y tenemos una traducción inglesa. Tenemos la palabra inglesa Dios. En el principio creó Dios. Bueno, la palabra Dios es una palabra inglesa traducida de la palabra hebrea Elohim. Ahora, Elohim es un plural significando más de uno. ¿Cómo lo explican? ¿Qué es Dios? He dicho, ¿qué es ley? ¿Qué es gobierno? Ahora, ¿qué es Dios?
Bueno, vayamos a Juan 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento, como lo he hecho tantas veces antes. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Ahora, en Génesis, en el principio, Elohim, más de una persona. En Juan 1, versículo 1, en el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Bueno, en el versículo 14 lo explica. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Así, el Verbo fue Jesucristo antes que hubiese nacido como ser humano. Ahora se preguntan, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Así, el Verbo era entonces un espíritu, pero el Verbo fue hecho carne y se convirtió en humano. Y antes había sido espíritu. Ahora continúen en Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Este es un personaje espíritu. Y el Verbo estaba con Dios. Sabemos que Dios es otro personaje espíritu, porque Dios es espíritu. Así ahora tenemos 12 personajes espíritus, y el Verbo era Dios. El Verbo también es Dios. Ahora, esto solo puede estar en el mismo sentido que si dicen, en cierto lugar estaba Juan, y Juan estaba con Smith, y Juan también era Smith. Tienen a dos personas y ambos son Smith. Y Smith es el nombre de la familia. Y ambos tienen el mismo nombre de familia. De todos modos, Dios no es el Verbo. Y el Verbo, bueno, el Verbo era Dios, porque ambos son Dios. Y el Verbo se convirtió. Cuando nació humano, se convirtió en hijo de Dios y Dios se convirtió en su Padre. Si leen un poco más adelante, al segundo, tercero, cuarto versículo, leen que todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Y más tarde dice que en Él estaba la vida. Ahora ambos tenían vida, ambos vivían, tenían vida. Vivían. Si vivían, esto significa acción, significa desempeño, significa hacer algo. ¿Qué hacían? Bueno, eran creadores. Y para crear, primero tienen que pensar qué es lo que van a crear. Tienen que diseñar, tienen que planear, tienen que pensar y después tienen que producir y formar y crear. Y así Dios tuvo que hacer todas estas cosas. Regresemos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vean, Dios se lo dice al Verbo, y aquí hay dos personas. Dios no dijo, haré, dijo, hagamos. Le dijo al Verbo qué hacer. Ahora, ¿cómo crea el Verbo? ¿Y cómo Dios tuvo todo que ver con esto? En Efesios 3 y versículo 9, leen que Dios creó todas las cosas, pero lo hizo por Jesucristo. En otras palabras, Cristo es el Verbo. En uno de los salmos dice que Él habló y fue hecho. Bueno, ¿cómo habla? ¿Sus propias ideas? No, cuando estuvo en carne humana y no cambió, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre lo ha sido. Cristo dijo que solo habló lo que el Padre le dijo que hablase. Ahora Dios creó cosas por Cristo. Dios le dijo qué hacer, y Él habló, y el Espíritu de Dios que emana de ambos, del Padre y del Hijo, es el poder que lo hizo. Así que esta es la manera en que el Verbo creó, y esta es la manera en que el Padre también estuvo detrás de la creación.
Ahora ellos vivían y como dije, ellos crearon. Aquí tenemos a dos y estaban trabajando juntos en esta creación. Cuando dos están trabajando juntos y viviendo juntos, dos no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo. Así, ellos tuvieron que estar de acuerdo. Ahora les he mostrado qué estaban haciendo. Estaban creando. Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo anduvieron juntos? Bueno, en primer lugar, donde hay dos, no solo tienen que estar de acuerdo, sino que uno de ellos siempre va a ser el jefe o el líder. Tienen que tener liderazgo, y así Dios creó todo por Jesucristo, y Dios le dijo a Jesús o al verbo qué hacer, y él lo hizo. Ahora, ¿cómo vivían juntos? ¿Cuál fue la manera de relación entre uno y otro? ¿Cuál era su estilo de vida, si gustan? Su modo de vida. Cuando Jesús fue bautizado, la voz del Padre dijo desde el cielo, Este es mi Hijo amado. O tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios amaba al Hijo, su Hijo era su Hijo amado, y Jesús amaba al Padre y le obedecía. Y así su camino era cooperación. Cualquier cosa que el Padre le decía que hiciese, el Verbo la hacía instantáneamente. Ambos estaban juntos, estuvieron de acuerdo. Uno era el líder, había cooperación. Ahora su camino de vida, el camino en que vivían, era amor de uno hacia el otro. Este camino simplemente era una regla de vida y por lo tanto fue ley. Y en la creación de Dios y en el propósito de Dios, ese camino, amor, se convierte en ley suprema. Este es el camino de vida. Ahora, antes que todo, ustedes saben que pueden expandirlo bastante y Jesús vino a expandir la ley para... ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo ahora. No sé por qué una cierta palabra que he usado quizá miles de veces en mi vida no viene a mí cuando quiero. De todos modos, es un principio que se expande. Hay una palabra mejor que expandir, que significa la misma cosa. El amor se convierte en la ley, un camino de vida. Ahora Dios tuvo un propósito. Me gustaría ir a mi libro, Las 7 leyes del éxito, y déjenme ver si cuadran con el camino de Dios. La primera ley del éxito, de acuerdo al libro que Dios me inspiró a escribir, espero y creo, fue tener un propósito. Tener una meta. Si no tienen una meta, no saben a dónde van. Una meta es un objetivo. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? La mayoría de los hombres jóvenes jamás piensan tener una meta, jamás piensan acerca de qué van a hacer cuando crezcan. Jamás piensan qué tipo de trabajo van a hacer, qué tipo de ocupación o qué tipo de profesión tendrán. O si lo hacen, solo piensan, bueno, me gustaría ser dentista, me gustaría ser doctor, me gustaría ser abogado, y deciden ir a la escuela. Y quizá el único que decide ser abogado sería más talentoso y equipado y tiene más habilidad para convertirse en doctor. Bueno, cuando yo tenía 18 años, me puse un autoexamen por un libro que encontré en la biblioteca pública que examinaba si tenía habilidades o talentos y qué debilidades, carencias y fallas tenía. Y también fui a través de un examen completo de las profesiones y ocupaciones, los diferentes trabajos, para ver en dónde encajaban esos talentos o habilidades y dónde aquellas debilidades y carencias no parecían hacer mucho daño.
Ahora, yo no escogí justamente la profesión correcta porque la única que debería haber escogido yo no la conocía aún hasta que Dios me llamó. No tuve manera de saberlo en aquel tiempo, pero cuando yo escogí, pienso que Dios me guió porque me preparó para lo que yo... Me dio la experiencia que necesité cuando inicié la verdadera profesión para la que más tarde Dios me llamó. Muy bien, Dios tiene un propósito que se está trabajando aquí abajo. Ahora es el comienzo de la primera ley del éxito. Y vean, esto es lo que Dios y Cristo hacen en su vida. Ellos tuvieron un propósito y su propósito fue este. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿esto qué significa? Que simplemente dijeron, vamos a reproducirnos a nosotros mismos. Tomemos polvo de la tierra. Y así, en el segundo capítulo de Génesis y versículo 7, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el polvo de la tierra se convirtió en un alma. Así, un alma es hecha de materia y no de espíritu. El propósito de Dios entonces era reproducirse a sí mismo. Job preguntó en Job capítulo 14, versículo 14. Si un hombre muriese, ¿vivirá otra vez? Todos los días de mi tiempo esperaré hasta que mi cambio venga. Él dice, Dios llamará y yo responderé. Dios tendrá deseo de la obra de sus manos. Nosotros somos, cada uno, una pieza de manufactura de Dios. Cuando Dios creó a Adán, estaba creando algo a lo que se refería de desarrollar y reproducirse a sí mismo. O Dios, en otras palabras, tener a uno ultimadamente creado y nacido dentro de la familia de Dios. Ahora, tratando de reproducirse a sí mismo, tienen entonces que preguntarse, ¿qué era Dios? Bueno, Dios es espíritu. Sí, pero Dios es mucho más que eso. Dios también era el carácter espiritual perfecto, supremo, justo. Dios tenía carácter y ese carácter estaba todo construido en el camino en que vivía, que es amor. Y amor era el fundamento o la premisa básica, si gustan, sobre la que Dios basó su carácter entero. Ahora, en orden para crear un Dios del hombre, salido del polvo de la tierra, Dios tenía que poner el carácter de Dios en aquel hombre, pero no podía ser carácter si un hombre no escoge por sí mismo. Si Dios simplemente lo hiciese instantáneamente y forzase a un cierto carácter dentro de él, sería como una máquina que usted hace que haga lo que usted le dice o que usted ocasiona que haga. Usted enciende un motor y no tiene mente, no tiene voluntad, no puede decir, oh, decidiré ser encendido y trabajar, o decir, no quiero. Ustedes prenden el motor en su automóvil y va a encender a menos que haya algo mal en él, pero no tiene mente para decidir, no hay carácter. Pero Dios estaba creando carácter ahora. Para hacer esto, puso un espíritu en el hombre, pero el hombre estaba incompleto. Muchas veces lo he dicho, Dios crea en un principio de dualidad. Es como un golpe 1-2. El hombre estaba físicamente incompleto sin una esposa, no podía reproducirse y tener hijos de su propiedad. Así, Dios le dio una esposa y ahora estaba físicamente completo, pero no estaba completo mental ni espiritualmente. Tenía un espíritu.
Ahora, Dios hizo también animales que respiran el aire de vida, y los animales tienen todos los mismos sentidos que el hombre. Tienen ojos para ver con ellos y oídos para oír con ellos. Tienen nervios para sentir con ellos. Tienen nariz para oler con ella y tienen un sentido del tacto y todo lo que el hombre tiene, pero no pueden pensar, y es el espíritu que Dios puso en el hombre el que le hace pensar. Pero ahora este espíritu estaba incompleto y necesitaba otro espíritu que fuese con él, y este era el Espíritu Santo de Dios. El espíritu del hombre no le daba vida. ¿Cómo ganó el hombre esta vida? No de ese espíritu. Dios sopló en él aliento de vida. La vida se le daba por la respiración, y la Biblia dice que en la sangre está la vida, no en el espíritu. En ningún lugar dice que el espíritu del hombre sea la vida misma. El espíritu del hombre simplemente le da poder de pensar y el poder de llegar al conocimiento físico y el poder de hacer decisiones, ya sean buenas o malas, hasta la extensión del conocimiento que tuvo. Así había otro árbol en el jardín de Edén. Había un árbol, el árbol de la vida. Y Dios quiso que el hombre tuviese vida. Si hubiese tomado de ese árbol, habría significado que Dios le habría inyectado vida a Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la misma vida de Dios. Es la mente de Dios. Le habría dado la inteligencia de Dios, la mente de Dios y la vida de Dios. Pero Adán lo rechazó. El otro árbol era del conocimiento del bien y del mal. De su voluntad lo escogió. Ahora es verdad que los hombres que han nacido de Adán, y hoy hay 4.000 millones de ellos, que algunos de ellos tienen deseos de bien, tienen buenas intenciones, buena moral, buena ética. Todo es egoísmo, todo es autocentrismo. He explicado cómo el amor de madre es el menos egoísta. Ella no ama a otros niños de la misma manera que ama al suyo propio, y muchas madres no aman para nada a otros niños, pero el suyo es parte de ella, salió de ella. Esto es egoísmo, y el yo es un yo empírico, incluye todo lo que es suyo. Ahora, esto puede ser un equipo de fútbol, su equipo de básquetbol, su equipo de béisbol. Usted está enraizado a ellos, quiere que ganen, no le gusta el otro equipo. Vean, son egoístas y toman partido. Y esto lleva a la competencia, y esto lleva a la lucha, y esto lleva al opuesto, a la cooperación y al amor que existieron entre Dios y el Verbo. Ahora, la ley de Dios y el gobierno fueron las bases del carácter de Dios. Su carácter es meramente la ley de Dios en acción, pero se deben escoger voluntariamente y activarse voluntariamente por el único que lo tiene, o no podría convertirse en Dios. Dios mismo desea y ha tomado la decisión de tener ese tipo de amor en vez de tener competencia, vanidad, celos, envidia y odio. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y compasión. Este es su carácter. Ahora el hombre tuvo que tomar una decisión. De otra manera, Dios no podría reproducirse a sí mismo. Así que había un árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre lo escogió. Escogió este tipo de bien y mal, que es auto bien y auto mal. Y allí estaba Satanás influenciándolo para hacerlo, y Satanás es malo. Pecado es transgresión de la ley de amor y del camino del carácter de Dios. Primera de Juan 3:4. Así el primer hombre pecó,
Después, Dios cortó el Espíritu Santo del hombre. Ahora entonces, regresemos a la premisa básica, regresemos a los orígenes y sabemos cómo se inició la vida y sabemos cómo se inició la humanidad, sabemos cómo se inició el mundo, sabemos el origen de Dios. Ahora sabemos el origen del hombre. La ciencia no lo sabe. Los gobiernos no lo saben. Los jueces de la Suprema Corte no lo saben. Los ministros de la religión cristiana no lo saben. Del cristianismo tradicional. Justamente no lo saben. La justicia y el carácter, todos están basados en la ley de Dios y la ley de Dios es amor. Ahora, ¿cómo actúa el amor? Bueno, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es sustantivo y esto es lo que es, pero también es un verbo y el amor es el cumplimiento de la ley, amor activo. Pero como leen en Romanos 5 y versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, este es un amor que no pueden tener hasta que el Espíritu Santo venga a ustedes. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, habría significado que Dios le habría inyectado a Adán vida a Dios. Dios no le inyectó vida a Dios, simplemente le inyectó en el hombre una existencia temporal, química, mecánica. Vean, hay energía en la materia. Piensen en la energía en una bomba atómica o en una bomba de hidrógeno, que toda viene de la tierra y sale de la materia. Y así, la respiración del aire y la circulación de la sangre, combinadas con comer alimentos y beber agua, todo tiende a crear energía, y es energía física dentro de ustedes. Es una energía que Dios puso en funcionamiento, pero no es específica ni directamente causada por Dios ni dada por Dios. Es una energía que Dios puso en movimiento y que tiene usted mismo. Pero el Espíritu de Dios es energía divina, es un tipo diferente de energía y es un tipo diferente de amor. Es la base del carácter de Dios. Ahora, el amor humano con el espíritu del hombre no pueden cumplir la ley de Dios porque es una ley espiritual y requiere del amor de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es el único tipo de amor que puede cumplir esta ley. Es imposible para ustedes amar realmente a Dios en el sentido que deben amar a Dios, porque el verdadero amor de Dios, si aman a Dios, simplemente es el amor de Dios derramado en sus corazones, el Espíritu Santo viniendo a ustedes y después yendo de regreso a Él. En otras palabras, es como la electricidad viniendo a... ¿Han visto lo que tengo aquí? Si lo prendo, podrán ver luz, pero hay dos alambres yendo a esa luz y la electricidad viene y circula alrededor y va de regreso. Es un circuito de dos vías. Y así es como el amor de Dios es, y toma el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Llegamos ahora a la cuestión: ¿qué es el Espíritu Santo? Y déjenme decirles que el mundo no lo sabe. Y no creo que Billy Graham lo sepa. Y no creo que Jerry Falwell lo sepa. No sé si saben qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida de Dios inyectada en nosotros. Me refiero a si hemos recibido el Espíritu Santo, esto es. Regresemos ahora a los principios. Si tienen el Espíritu Santo y tienen un propósito en la vida y las leyes del éxito,
Primero tienen el Espíritu Santo. Ahora tienen que tener las leyes del éxito si van a convertirse en Dios, y se inicia con su arrepentimiento, bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios en ustedes pone dentro de ustedes la mente de Dios, la vida de Dios engendrada en ustedes. Pero vean cuando por vez primera tuvieron vida física engendrada en ustedes. Eran un pequeño. Ahora he usado esta palabra miles de veces. Embrión. Y eran alrededor del tamaño de un alfiler. No de la cabeza de un alfiler, sino de la punta de un alfiler. Pero físicamente tuvieron que crecer y ser alimentados con comida física, porque iban a crecer físicamente a una forma física y a una vida física basada toda en la respiración del aire y la circulación de la sangre y el suministro de comida y agua. Ahora, si van a convertirse en Dios, esta es una vida espiritual siendo engendrados y nacidos. Y así tienen que tener el Espíritu de Dios y esto les da un propósito en la vida. Convertirse en un hijo de Dios y convertirse nacidos de Dios. Y realmente convertirse en Dios. Crecer espiritualmente. Ahora, la segunda. Ahora tienen una meta. Muy bien. Segundo, para alcanzar esta meta, lo segundo es educación o conocimiento para adquirir esta meta. Bueno, para ser educados, su maestro es Dios, y Dios les enseña a través de su palabra. Ahora, Jesús es la palabra de Dios. Como les he dicho, pero la Biblia es la misma palabra por escrito y Jesús es el autor de la Biblia. En otras palabras, Él es la palabra que habla y lo que Él habla, todo lo que habla que tenemos ahora que conocer está escrito aquí. Ahora Él pudo hablar quizá mucho más, pero Él habla aquí todo lo que pretendió que nosotros tuviésemos ahora. Y así Dios se convierte en nuestro maestro en y a través de la Biblia. Pero recientemente lo he dicho una gran cantidad de veces. Hace un año yo no lo sabía, pero la Biblia es un libro codificado y ordinariamente los humanos no pueden entender la Biblia. Billy Graham no puede entenderla. Sé que él ha dicho a otros y ha llegado a mí que yo entiendo la Biblia. Pero sin el Espíritu Santo no pueden hacerlo, porque el Espíritu Santo es la llave que descodifica el libro codificado para que así puedan entenderlo. Déjenme explicarlo. Aquí está Pablo hablando a la gente algo de la verdad, pero no fue al lenguaje de la erudición. Las palabras simples y claras, y aún así la gente no pudo entenderla. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es un misterio, es un código. En otras palabras, es un código que no pueden entender. Un misterio es algo que es misterioso, no lo pueden entender. Es un misterio para la mayoría de la gente. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Estos son los líderes de negocios, los líderes de todo tipo. Ninguno de ellos lo ha entendido. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
Ahora está citando las Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón o en la mente de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el propósito de Dios, lo que Dios va a hacer, lo que es el propósito de Dios. En otras palabras, está hablando acerca de la premisa básica. ¿Cuál es el propósito de Dios y qué está haciendo? Que su vida tiene todo que ver y cómo iría bien. Todo esto es un misterio y no puede ser entendido. Está explicado aquí en la Biblia, pero como dije, es un libro codificado. El versículo siguiente lo explica, el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, nosotros que somos engendrados de Dios y que hemos recibido de su Espíritu Santo, quienes tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, Dios es el Maestro. Dios revela estas cosas a nosotros y aquí está la Biblia. Pero Dios revela que está en la Biblia por el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no pueden entender la Biblia. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios pone dentro de usted para decodificar la Biblia, para decodificarla. Al hacerlo, así usted puede entenderla. El mundo no puede entender la Biblia. Los ministros, los evangelistas eléctricos del aire no pueden entender la Biblia. Les diré otra cosa. Buen entendimiento tienen los que hacen sus mandamientos. ¿Hacen los mandamientos de Dios? No, y no pueden. Y todos sienten contra mí un gran sentido de competencia. Tratan de controlar los canales de televisión, tratan de mantenerme fuera de estos. Todos irán juntos, pero en tanto tengan algo del gobierno de Dios en esto, no quieren tener algo que ver con este. Regresan a la ley y al gobierno otra vez, y saben que yo guardo los mandamientos de Dios. Buen entendimiento tienen los que hacen sus mandamientos, y el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el entendimiento, y no parecen entenderlo. Ahora, esto nos lleva a decir que un hombre no puede tener conocimiento humano excepto por el espíritu que en nosotros está. Una vaca, un buey no lo tienen. Pero de la misma manera, un hombre que puede entender conocimiento humano no puede entender las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Este es el versículo siguiente aquí, el versículo 11. Después, el versículo 14 dice, déjenme ver. Pero el hombre natural, justo el hombre ordinario con un espíritu en su cerebro, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, la Biblia, porque para él son locura. Y la Biblia es tontería para la mayoría de la gente en el mundo y los altamente educados en el mundo. Este es el por qué tuvieron que escudriñar y ver si había una Biblia abajo en la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California. Ahora entonces, déjenme ver, hemos estado en esta segunda, conocimiento y educación. Bueno, se requiere no solo que el Espíritu Santo abra la Biblia, sino que la Biblia los enseñe y de allí es donde obtienen su educación. Pero se requiere estudio y oración de su parte para obtener esta educación. Esta es ahora la segunda de las 7 leyes del éxito. Ahora la tercera ley del éxito. Voy por el camino.
Escribí en una gran letra negra para poder leer mis notas y poder leerlas, mismas que pude leer hace 4 o 5 meses. Ya no más puedo leerlas. Aparentemente mis ojos están peor. Oh sí, la tercera es espiritualmente, en nuestro caso, de ser engendrados de Dios hasta convertirnos en Dios. La tercera ley del éxito es entonces buena salud. Bueno, ahora tenemos que mirarla en salud espiritual. La Biblia da también un número de leyes acerca de salud física, pero está especialmente concernida acerca de salud espiritual. Ahora, los dietistas dicen que físicamente son lo que comen, y es verdad. Bueno, ustedes son espiritualmente lo que se alimentan en su cerebro. No alimenten su estómago, sino alimenten su mente. Por ejemplo, en Juan 4:4. Déjenme ver. No puse aquí un marcador para esto. Iré a esto solo en un segundo. Mateo 4:4. Sobre la gran tentación de Jesús, donde Jesús fue tentado por el diablo, y dijo: bueno, no necesito leerlo, es demasiado difícil leer, pero de todos modos me lo sé de memoria. No solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra de Dios. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Él es el maestro que nos enseña, y esta es comida espiritual. Ahora tienen que tener salud espiritual. Y así vean que las 7 leyes del éxito se aplican espiritualmente en los convertidos. Ahora, la cuarta. Tengo que tener iniciativa, y esto podría llamarse... Oh, tengo otra palabra para esto. Pienso que aquí abajo la escribí. Y quiero usarla. Tienen que aplicarse a ustedes mismos. Tienen que luchar, aplicarse a sí mismos. Y es el amor puesto en acción, y es el Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Pero ustedes tienen que ponerlo en acción. Déjenme explicarlo de esta manera. Como muchos son guiados por el Espíritu de Dios, está en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vean que tenemos algo que hacer con esto. Solo teniendo el Espíritu Santo no lo hace un Dios. No les da el carácter de Dios. El carácter de Dios requiere su acción y esfuerzo, su empuje. Iniciativa. Tienen que trabajar con ella, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios llega a usted, le abre su mente para entender la Biblia. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es impregnarlo con la vida de Dios. Lo siguiente viene en orden, le abre su mente al camino de Dios. En otras palabras, educación. Así puede entender la Biblia y es una actitud. El Espíritu Santo es una actitud y una actitud en la dirección en la que van. Su propósito significa obedecer a Dios, significa su misión. Como muchos son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo, y lo he dicho antes, no va a empujarlos ni a forzarlos a hacer algo si no están dispuestos a usar el Espíritu de Dios en ustedes.
Ahora, si están siendo guiados por Él, no va a empujarlos, les mostrará el camino, pero tienen que usar su esfuerzo humano para ir por ese camino. Así, tienen su parte en esto, física como espiritualmente. Así, el Espíritu de Dios les dará entendimiento, les dará el amor de Dios, les dará fe y poder, les dará todas estas cosas. Bueno, esperen un minuto, me estoy adelantando aquí. De todos modos, la quinta ley del éxito es ingenio. Déjenme ver la cuarta. Cubrí esto, ¿no es así? Sí, empuje, iniciativa o ejercer su propio yo, y tienen que hacerlo. Son guiados por el Espíritu Santo y tienen que suministrar la fuerza de la iniciativa, pero van a necesitar alguna ayuda y esta viene de alguna de las otras cosas que el Espíritu Santo les da. Ahora van a tener problemas y no saben cómo solucionarlos y van a necesitar ingenio para solventar estos problemas. Ahora, parte de esto va a venir de Dios y parte es de conocer y entender la Biblia, que les da suficiente dirección para mostrarles cómo hacer para solucionar problemas, pero también por oración y por volverse a Dios. Dios peleará las batallas por usted. Dios hará muchas de estas cosas, pero se requiere el ingenio que viene del conocimiento de la Biblia y del Espíritu Santo y de la fe, y es fe viviente que, bueno, realmente es. Déjenme ver, ya no puedo leer mis notas. Tendrán que perdonarme, hermanos. No puedo evitarlo, pero mis ojos están fallando. Así, la quinta ley del éxito es ingenio. Ahora la sexta es perseverancia. Perseverancia, tenacidad, la he llamado. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Les he hablado de 4 barreras. La primera es arrepentimiento. La segunda es fe, creerle a Dios. Y la tercera es crecer en conocimiento. Ahora las he cubierto todas y vienen en las 7 leyes del éxito. Después, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ahora que una de las cosas que el Espíritu Santo le da es poder, y este poder es para conducirlos. Este poder es poder sobre ustedes mismos, poder para resistir al mundo, es poder para perseverar si necesitan hacerlo cuando las cosas se ponen difíciles y duras. Ahora la séptima viene de la guía de Dios y esta viene por las mismas 2 cosas que antes mencioné. Vienen del conocimiento bíblico, del entendimiento, y solo pueden tener entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios en ustedes, y por oración y hablar con Dios. Y Dios los inspirará y literalmente pondrá cosas en su mente. A menudo pone cosas en mi mente. Algunas veces me pregunto cómo están allí, pero estoy meditando y pensando en esta línea y tengo tantas cosas de la Biblia en mi mente ya de todos modos. Y Dios hará que una de estas cosas venga y justo abre la puerta y la solución y cómo solucionar esto o aquello o el otro asunto. En mi posición tengo que tomar decisiones importantes bastante a menudo. Muy a menudo el señor Tekach viene, trae estas cuestiones que tengo que ver de algunos de los ministros y esta cuestión y tiene todo tipo de ramificaciones.
El Espíritu Santo en nosotros es un engendramiento de la vida de Dios que es inyectada a nosotros. Esa vida divina que jamás antes tuvimos. Entonces el Espíritu de Dios es una actitud y viene mucho de esa actitud antes que se arrepientan y bauticen. Pero tienen que continuar en esta actitud, que es su dirección en la vida para ir por el camino de Dios, y la actitud de amor en vez de competencia, en vez de lucha, en vez de envidia y celos, en vez de todas estas cosas, es obediencia a Dios en vez del hombre. Después, otra es, sí, obediencia y actitud. Después, obediencia a Dios. Y déjenme ver, ahora esto haría 1, 2, 3. Entendimiento sería la cuarta. Amor. Bueno, amor es la primera cosa que el Espíritu Santo les da fuera de la actitud y del espíritu de obediencia es entendimiento de la Biblia. Dios revela estas cosas a nosotros por su espíritu, pero tenemos que aplicar el espíritu. Se requiere iniciativa, toma aplicación. Y algunas veces no es fácil empujarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo no los empuja, no los agarra ni los empuja, solo los conduce, les abrirá la mente, pero ahora les dará la ayuda si la necesitan. Entonces tienen el amor de Dios y ahora tienen que ponerlo en acción, cumpliendo la ley de Dios y aún amando a sus enemigos. Y amar es un principio activo, es algo que hacen, es un camino de vida. A continuación viene, ustedes no crean fe, sino que reciben la fe de Cristo por el Espíritu Santo hasta que tengan la misma fe que Él tuvo, y tienen que tener fe para confiar en Dios para algunas cosas que están fuera del poder de ustedes. No pueden hacerlo de ustedes mismos. Tienen que confiar en Dios a través de la fe para hacer algunas cosas por ustedes. Después viene el poder y estas son las cosas que el Espíritu Santo les da. El Espíritu Santo es todas estas cosas. Es vida divina puesta en ustedes, es el poder del entendimiento, pero tiene que venir con la actitud de sumisión y obediencia. ¿Piensan que las iglesias católicas y protestantes del mundo tienen estos atributos? No, por sus frutos los conocerán. Pienso que hubo. Fue un sermón o sermoncillo esta mañana de actitud. Me refiero a llevar frutos. Tenemos que llevar fruto. Tenemos algo que ver con esto. Cristo es la vid. Nosotros individualmente somos las ramas, pero tenemos que llevar fruto o vamos a ser cortados, y esta es acción nuestra, requiere estudio, requiere oración, requiere hacer. No es solo decir que serán salvos y nada tengan que hacer, solo esperar hasta que vayan al cielo. Es convertirse en Dios. Ahora, este es el mundo de Satanás y este mundo va a morir. No les he explicado todo el plan de Dios aquí esta tarde. Lo he hecho en otros sermones, pero Dios nos está llamando a salir del mundo porque Jesús vino como el segundo Adán y vino a iniciar un nuevo mundo, una nueva civilización, y solo llamó a unos pocos, y nadie puede llegar a Él a menos que Dios el Padre los llame. Y hemos salido del mundo, pero aún vivimos en él. Pero somos del mundo de mañana, viviendo de una manera diferente, como tenemos el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo.
El mundo no está guiado por el Espíritu Santo. El mundo está guiado por la codicia, no por el amor. El mundo está guiado por competencia y lucha, egoísmo, codicia, ira, violencia, todas estas cosas, y tenemos que vivir por el amor y la cooperación y obediencia a Dios. Y es una vida activa y cada uno tenemos que llevar fruto. Ahora hay otra cosa. Aquí uno dice, bueno, vean, las iglesias son como Cristo dijo acerca de la vid. Hay muchas ramas. Así hay muchas iglesias. Hay una iglesia bautista, hay una presbiteriana y esta y aquella. Y uno que deja esta iglesia y comienza otra iglesia de su propiedad, que dice que es una de las ramas, que hay muchas iglesias, no solo una iglesia. Pero todas ellas están unidas a la vid y está hablando de individuos y hay iglesias individuales, pero todas están unidas a la vid. Ahora aquí hay una iglesia. Hay una que se reúne esta mañana en este mismo lugar. Hay otra que se reúne esta tarde hoy en Boston, donde espero hablar el próximo sábado. Ustedes saben, todas son ramas también, pero estamos juntos y estamos juntos en y a través por Cristo. Juntos. Todos hablando la misma cosa, no cosas diferentes, y encuentran en Efesios 2 y Efesios 4 que la iglesia es como un edificio. Están todos juntos, unidos, bien coordinados, juntos, y como cada coyuntura está unida a la siguiente coyuntura, por así decirlo. Esta es no una ubicación física, sino un entendimiento en creencias, en doctrina y en el camino de Dios en vez del camino del mundo. Este es el por qué vamos a salir de este mundo y estar separados, pero solo hay una iglesia en el largo camino. Espero así que hayamos entendido de estas cosas, porque el mundo no tiene entendimiento. El mundo no entiende acerca del Espíritu Santo de Dios y qué es, por qué necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es como Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y Jesús mismo dijo, de mí mismo nada puedo hacer, el Padre que mora en mí lo hace. Y cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que se requiere el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pero todos creemos las mismas cosas, todos hablamos la misma cosa, todos vivimos el mismo camino, que es el camino de Dios. Todos hemos salido del mundo y estamos unidos, juntos a través de Cristo y a través de sus principios, y somos un cuerpo unido y debemos producir fruto. E individualmente, cada uno de ustedes debe producir fruto, y así tenemos muchas cosas para que hagan. Y noté que hoy estuvieron pidiendo voluntarios para hacer esto y aquello. Ahora, en una carta a los colaboradores, bueno, fue la siguiente a la última hora. Pedí contribuciones para los campamentos de verano porque había necesidad. Bueno, un montón de gente en la iglesia de Dios está llevando fruto. En realidad, llegó el doble de la cantidad que se necesitaba, porque los hermanos fueron liberales y los hermanos están llevando fruto y respondieron. Ahora, esta es la parte que tienen que hacer. Yo no puedo hacerlo todo. Yo tengo mi parte y cada uno de ustedes tiene su parte. Y de paso, si miran el programa de televisión mañana en la mañana, me pregunto si son indiferentes pensando, bueno, no necesito verlo. Bueno, hermanos, es dinero que ustedes pagan.
Por supuesto, es dinero de Dios, pero esto es lo que se está pagando y cada uno de estos programas de mañana, uno mañana en la mañana en el canal 11 y el otro mañana en la tarde en el canal 9, cada uno de estos de media hora están costando varios miles de dólares. ¿Lo sabían? Pero llegan a un montón de gente y las llamadas telefónicas llegan por cientos y miles inmediatamente como resultado de gente de fuera de la iglesia. Pero esta es parte de su obra. Yo solo soy el orador. Pero noten que dice, es patrocinado por la Iglesia de Dios Universal. No por mí, yo no lo patrocino. Todos ustedes son la Iglesia de Dios Universal. La Iglesia de Dios Universal somos todos nosotros juntos y somos un cuerpo bien coordinado y unidos juntos, ya sea que estemos en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, las Filipinas, Sudáfrica, Inglaterra, Alemania o donde un cuerpo, muchos cargos, muchas cosas que hacer, pero un solo cuerpo. Así entendamos esto, y cada uno de nosotros tiene su propio trabajo que hacer. Es por esto que una escritura dice, trabajad en vuestra propia salvación con temor y temblor, porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Bueno, gracias hermanos. Serán 2 semanas antes que pueda regresar, pero los veré la próxima vez que pueda.